está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Hola, buenos días. Ahora comenzamos el culto de domingo de la iglesia La Puerta del Cielo. Primero, todos confesamos Padre nuestro. Vamos a confesar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén.
yo voy a orar para el culto. Oramos. Padre Dios que estás en los cielos, damos gracias, alabanzas y gloria a Dios, Padre, que nos da vida y aliento cada día. Gracias por darnos a tu único Hijo, Jesucristo, y lavar nuestros pecados en la cruz. Damos gracias al Señor por su gracia que ha lavado todos nuestros pecados. Aunque el Señor se entregó en la cruz por nosotros, confesamos que éramos malos y perezosos y no pudimos vivir para Él. El que el Señor nos perdone nuestras debilidades. Que el Padre Celestial llene nuestras almas con el Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos a superar todas las tentaciones en esta tierra y a vivir según tu voluntad. También queremos escuchar las palabras de vida que se nos dan hoy. Abriremos nuestros corazones, así que, por favor, háblanos. Que tanto los que predican como los que escuchan la palabra sean movidos por el Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios, texto 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 28. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 28. Vamos a orar, vamos a leer juntos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero
maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios, tema el significado y la misión de la iglesia. El significado y la misión de la iglesia. Hoy hablaremos de la iglesia. Ya hemos oído muchos sobre la iglesia, pero más importante que escuchar la palabra es aplicarla a nuestras vidas. ¿Cómo empezó la iglesia? Cuando el Señor ascendió al cielo, dijo a sus discípulos que no abandonaran Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. Y cuando los discípulos que oyeron estas palabras oraron fervientemente durante 10 días, vino el Espíritu Santo. Y cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron el Evangelio, mucha gente creyó en Jesús y estableció iglesias. Cuando creemos en Jesús y nos convertimos en hijos salvos de Dios, formamos la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo del Señor. La iglesia que forma el cuerpo del Señor tiene una misión que cumplir en esta tierra. Hoy hablaremos sobre el significado y la misión de la iglesia. Primero, la iglesia es el cuerpo del Señor. Los santos vienen a la iglesia y cumplen su papel como parte del Señor. Por lo tanto, los creyentes tienen un sentido de pertenencia a la comunidad llamada iglesia y se convierten en personas que trabajan juntas por el reino de Dios. Así como la vida está en riesgo cuando nuestros cuerpos están separados unos de otros, cuando el cuerpo del Señor está separado unos de otros, la iglesia está en riesgo. Entonces, como en el texto de hoy, el apóstol Pablo comparó la iglesia con cada miembro del cuerpo humano. El hecho de que crea en Jesús significa que de ahora en adelante te he convertido en el cuerpo de Jesús. Mi cuerpo tiene ojos, nariz, brazos y piernas. Cada miembro sirve a todo el cuerpo desempeñando su propio papel. Por tanto, un cuerpo en el que cada miembro desempeña bien su función es sano. Asimismo, la iglesia es saludable cuando cada miembro sirve a la iglesia con los dones que ha recibido del Señor. Aunque tengo una pequeña parte en la iglesia, soy precioso para Dios. Porque ya soy miembro de la iglesia y formo el cuerpo perfecto del Señor. Cada miembro del cuerpo es igualmente importante. Por eso debemos estar felices y orgullosos de nuestro papel como miembros de la iglesia. Cada miembro de nuestro cuerpo se sirve mutuamente para mantener el equilibrio y la salud de todo el cuerpo. Asimismo, los miembros de la iglesia mantienen el equilibrio y la salud de la iglesia sirviéndose unos a otros. La actitud más básica que deben tener los creyentes en la iglesia es servirse unos a otros.
Jesús también dijo que vino a esta tierra para servir. Vamos a ver Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Cada célula viva de nuestro cuerpo está activa. Entonces, esas células hacen que el cuerpo se mueva y esté sano. De la misma manera, los creyentes que están vivos en la fe sirven bien a la iglesia, haciéndola viva y saludable. El apóstol Pablo dijo que Dios dio cada ministerio para mantener saludable a la iglesia. Vamos a ver 27 y 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Si no asistimos a la iglesia, no podemos servir a otros miembros. Y todo miembro que no sirve a otros miembros se aleja del cuerpo del Señor y poco a poco pierde su vitalidad y deambula. Cualquiera que esté separado del cuerpo del Señor se convierte en blanco de Satanás. Es como si una oveja separada de un rebaño de ovejas se convirtiera en blanco de un león y fuera fácilmente atacada. Entonces, no importa cuán difícil sea, debemos pertenecer a una iglesia y convertirnos en miembros de esa iglesia y servir a la iglesia. En ese momento, la vida del Señor fluye hacia nosotros a través de Jesús, nuestra cabeza. Amén. Segundo, la iglesia es un lugar que muestra el reino de Dios al mundo. Para ello, los creyentes deben aprender a vivir según el orden del reino de Dios. El reino de Dios es un país donde Dios gobierna. Lo más importante en el reino de Dios es el orden. ¿Qué es el orden? Cuando Dios habla, la orden es que actuemos en obediencia a sus palabras. Satanás desobedeció la palabra de Dios y fue expulsado del reino de Dios. Y les espera infierno eterno. Debido a que Satanás alteró el orden en el reino de Dios, Dios no lo perdonó ni lo abandonó. Nosotros también. Dios perdona nuestras debilidades, pero no nos perdona por desobedecer el orden del reino de Dios. Dios seguramente buscará a aquellos que destruyan el orden del reino de Dios. Entonces, si tememos a Dios, nunca debemos convertirnos en aquellos que rompen el orden del reino de Dios. ¿Cómo pueden los creyentes mantener el orden del reino de Dios? Significa seguir al líder de la iglesia establecida por Dios. Dios ha establecido pastores como sus representantes en esta tierra. Y Dios transmite su voluntad a través de ese pastor. Un pastor representa a la iglesia y tiene la misión de guiar a los creyentes
a la verdad. Por lo tanto, los creyentes deben amar y respetar a sus pastores, escuchar la palabra de Dios que sale de su boca y obedecerlo. Si vas en contra del siervo que Dios ha designado, es lo mismo que ir en contra de Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Desobedecer a un pastor ordenado por Dios y causarle dolor es lo mismo que desobedecer a Dios y causarle dolor. ¿Cómo puede alguien que se rebela contra Dios recibir bendiciones de Dios? ¿Por qué los israelitas vagaron por el desierto y no entraron a la tierra de Canaán? Dios estaba enojado con ellos porque desobedecieron a Moisés, el siervo a quien Dios había designado. Por supuesto, los siervos de Dios pueden cometer errores y pecar. Sin embargo, es solo Dios quien juzga y condena el pecado. Si una persona juzga al siervo del Señor, es pecado ante Dios. Por lo tanto, pase lo que pase, no debemos juzgar ni condenar al siervo del Señor descuidadamente. Dios juzga a quienes acosan a sus siervos e infligen sufrimiento a sus descendientes de generación en generación. La cabeza es el miembro más importante de nuestro cuerpo. La cabeza controla y gobierna todo el cuerpo. Cuando el cuerpo sigue el control de la cabeza, se convierte en un cuerpo sano. Jesús es la cabeza de la iglesia. Cuando los creyentes obedecen las palabras de Jesús, la cabeza de la iglesia se vuelve saludable. ¿Cuáles son las características de las células cancerosas? Las células cancerosas actúan por sí solas sin recibir instrucciones de su cabeza. Entonces, las células cancerosas matan a otras células sanas y eventualmente mueren ellas mismas. Si hay alguien en la iglesia que no sigue el control del Señor y actúa según su propia voluntad, esa persona es como una célula cancerosa en nuestro cuerpo. Entonces, las personas que forman facciones dentro de la iglesia son personas malvadas que destruyen la iglesia. Dios impone un castigo terrible a quienes destruyen la iglesia. Si no queremos destruir la iglesia, el cuerpo del Señor, siempre debemos poder escuchar la voz del Señor, porque las ovejas escuchan la voz de su amo. Jesús también dijo: mis ovejas escuchan mi voz. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Amén. Si somos ovejas del Señor, debemos poder escuchar la voz del Señor. Si una persona no escucha incluso cuando el Señor habla y vive según su propia voluntad, no es oveja del Señor, aunque vaya a la iglesia.
Solo las ovejas del Señor están protegidas por el Señor y pueden entrar al cielo. Entonces, no todos los que vayan a la iglesia van al cielo, sino que solo van al cielo aquellos que escuchan la voz del Señor y le obedecen. Amén. Debemos ser capaces de discernir por nosotros mismos si realmente somos ovejas del Señor. Cuando el Señor habla, las ovejas del Señor abandonan su propia voluntad y siguen la voluntad del Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús para que todos seamos ovejas del Señor y santos, que disfrutemos de la iglesia que el Señor nos da. Amén. Tercero, la misión de la iglesia es difundir el Evangelio. Difundir el Evangelio. Cuando los creyentes se reúnen en la iglesia, hay compañerismo y caridad. Sin embargo, el propósito más importante de la iglesia es salvar almas mediante la difusión del Evangelio. Una iglesia que pierde esta misión queda reducida a una reunión social y es abandonada por el Señor. La iglesia es un barco de batalla, no un crucero. Los santos reunidos en la iglesia deben recibir entrenamiento a través de la palabra y la oración en la iglesia para luchar contra los ejércitos del diablo en el mundo. Muchas almas en esta tierra aún no conocen a Jesús y se dirigen hacia la muerte eterna. Están poseídos por el diablo y no tienen idea de a dónde van. Debemos predicarles el Evangelio y trasladarlos del infierno al cielo y de la muerte a la vida. Amén. Para salvar a los capturados por el diablo, debemos convertirnos en soldados espiritualmente fuertes. La misión de la iglesia es entrenar soldados para Cristo y salvar almas. En el Antiguo Testamento, Josué se reunió con el comandante del ejército del Señor antes de ir a la guerra. Pero ¿quién es el comandante militar? Esa persona es Jesucristo hoy. Vamos a leer Josué capítulo 5 versículo 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Porque Jesús se le apareció a Josué como un comandante militar con una gran espada en la mano. Corresponde al Señor ir a la guerra y luchar. Jesús es un guerrero que lucha por nosotros hoy como comandante de nuestro ejército. Somos soldados de Cristo llamados a luchar por Jesús. Los soldados deben estar armados con armas fuertes.
el apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo que fuera un buen soldado de Cristo Jesús. Vamos a ver 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Como buen soldado de Jesucristo. Amén. Hoy debemos tener claro el propósito de venir a la iglesia. Ahora venimos en un mundo donde el diablo está activo. El objetivo del diablo son los creyentes que han abandonado la iglesia y no tienen pastor. Para que podamos vivir una vida pacífica y victoriosa bajo la protección del Señor, debemos llegar a ser parte de la iglesia. Por lo tanto, debemos convertirnos en personas que sirven a la iglesia y recibir capacitación a través de la palabra, la oración en la iglesia. Por supuesto, puede haber personas en la iglesia que no te agraden. Sin embargo, si no voy a la iglesia por esa persona, me convierto en comida para el diablo. El Señor nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. En la iglesia estamos capacitados para amar a nuestros enemigos y convertirnos en cristianos más perfectos. Nos bendecimos para que se conviertan en creyentes, que comprendan y obedezcan el significado y la misión de la iglesia y cumplan la voluntad de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios el Padre, gracias por hablar con nosotros hoy. Gracias por permitirnos convertirnos en el pueblo de Dios y servir a la iglesia a través de la gracia de Dios. Por favor, ayúdanos a recordar tu gracia y a ser fieles a tu iglesia, tu cuerpo. Perdónanos por nuestras perezas y ayúdanos a convertirnos en soldados de Cristo bien entrenados y a edificar la iglesia. Hay demasiadas almas en esta tierra muriendo sin conocer a Dios, a Jesús. Úsenos para salvarnos. Por favor, ayúdanos a estar bien entrenados a través de la palabra y la oración de la iglesia, para que podamos ser usados como soldados del Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Y ahora terminamos las bendiciones. La gracia del Señor Jesucristo y el amor infinito del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo sea a todos los santos de la iglesia. Amén y amén. Gracias, bendiciones, hasta luego, chao.